Gloria a Dios, bendiciones, qué lindo estar por aquí, por este tiempo. Vida TV, un canal que nos ha proveído el Señor con estos siervos maravillosos para poder extender el reino. Gloria sea al Señor. En este día vamos a estar comenzando un seminario sobre la santidad. La santidad es el tema y el título sería la santidad, requisito indispensable, un requisito indispensable que lo podemos encontrar en toda la extensión de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios está hablando de santidad. Así es que en esta primera parte, nosotros por medio de esta vía de Vida TV, hemos estado siendo guiados por Dios para impartir conocimiento y herramientas para poder recibir esas bendiciones que tiene Dios ya prometidas para cada uno de nosotros. Seminarios como Rompiendo los Cautiverios, como descubriendo las grietas del drenaje espiritual. También hicimos este último seminario donde también podíamos ver la mano de Dios estando en acuerdo para poder traer esa sanidad, esa herramienta al pueblo de Dios, ese conocimiento y no solamente los que yo he dado. Sé que muchos hombres y mujeres de Dios han estado enseñando esas partes importantes para que nosotros podamos estar tomando esas armas espirituales y estar pudiendo ser capacitados por el Espíritu Santo para hacer esta obra. Así que los impartidos no solamente por mí, estaba hablando también de los que han impartido otras personas, otros maestros, como la pastora Perdomo, por ejemplo. Sé que hizo uno muy bueno sobre sanidad interior. Nosotros estuvimos hablando de la importancia del perdón y muchas cosas más. Siento que Dios quiere capacitar al pueblo por cuanto ha prometido que este será el tiempo del nuevo Pentecostés. Dios está hablando a través de todos los grandes profetas y estableciendo y mostrándonos a nosotros que es el tiempo del nuevo Pentecostés. Lo habíamos dicho al inicio del año, dimos esta palabra. Dios había mostrado que este era el tiempo del nuevo Pentecostés, donde veremos a Dios hacer milagros y maravillas por medio de sus hijos. Por eso hoy sentí que era indispensable enseñar y tratar este tema tan delicado, que es la necesidad de buscar y mantener la santidad y la sanidad del alma como estilo de vida. En este caso nos vamos a referir específicamente a la santidad. ¿Y sabe por qué? Porque no importa cuánto conocimiento adquieras de la palabra de Dios, cuántos cursos o títulos puedas desplegar en tu oficina, en tu iglesia, cuántos obtengas, ni cuántas horas puedas estar orando a Dios, pidiendo por diferentes cosas. Si no hay santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Lo cierto es esto: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 lo establece. Más adelante vamos a desglosar ese capítulo. Pero hoy sentí en mi corazón que debíamos desglosar esta enseñanza, este seminario, basándonos esta primera parte en el libro de Josué. Josué, en el capítulo 3, en el verso 5, da la clave. Y dice Josué al pueblo de Israel, cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de aquel desierto para entrar a la tierra prometida. Ya habían llegado al lugar de la tierra prometida, pero antes de entrar, antes de poseerla, estaban en sus alrededores, ya habían cruzado incluso el Jordán, pero Dios le trae una palabra a Josué y le dice, y Josué lo dirige al pueblo, y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Jehová hará mañana maravillas
entre vosotros. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero había una orden de parte de Dios: santificarse, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sé que es una palabra fuerte, sé que es una palabra fuerte de parte de Dios. Hoy nos revela y confirma que para disfrutar de sus promesas existe una condición y un orden que se llama santidad. Un orden que se llama santidad, una condición indispensable para ver la mano de Dios obrar en nuestra vida y a través de nosotros. Recordemos que somos el templo, que somos los instrumentos en las manos de Dios y que Dios necesita poner un vino nuevo en cada uno de nosotros. Necesita traer un refrigerio a esta unción que Él ha puesto en nosotros, pero todos los días añade un poco más de acuerdo a tu santidad, a tu obediencia. Ahora, ¿qué es la santidad bíblicamente? ¿Qué es lo que demanda Dios en cuanto a la santidad? Cuando buscamos la palabra santidad en griego, me dice que es la palabra agiasmos y quiere decir, significa ser santo, consagrado, separado del mundo y apartado del pecado para tener íntima comunión con Dios, adorarle y servirle. Solo a Él. Así es que es separado del mundo para poder tener una comunión íntima con Él. Jesús en Juan capítulo 17 ora al Padre antes de salir de la tierra y le dice: ellos están en el mundo, yo no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. No somos igual que el mundo. Nosotros somos una especie, mire, una especie separada, apartada por el poder de Dios para poder manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Así que una persona cuando decide vivir la santidad que refleja la Biblia, la señal más evidente es que puede producir fácilmente el fruto del Espíritu Santo. Es que el carácter de Cristo formado en esa persona y el fruto del Espíritu Santo brotan en él y a través de él. Eso será la evidencia más importante de una vida santificada. Así es que esta historia del pueblo de Israel nos da la luz de la necesidad de buscar esa santificación para poder ver las maravillas que Dios ha prometido para su pueblo. Ya Dios lo ha hablado, Dios lo ha prometido, las promesas están. Ahora, Josué se estaba guiando al pueblo de Israel hasta Canaán, que era su meta final, era la tierra prometida, era aquella tierra que Dios le había dicho incluso a Abraham desde el principio de la creación. Vemos a Dios tratando con el hombre y haciendo este pacto con el hombre y le dice a Abraham, toda esta tierra, se lo dice a Abraham, a Isaac, a Jacob, esta promesa para el pueblo de Israel. Podían ser liberados del yugo de esclavitud de Egipto, pero era un cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob de darle a sus descendientes para siempre una tierra donde fluía leche y miel. Así que esta era la misión de Moisés, porque Dios lo llama a él primero. Moisés es el primero, Josué viene en sustitución de Moisés. Todos los que han leído Éxodo sabe esta historia. Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y Moisés hace este pacto con el pueblo y hace este pacto con Dios y dirige al pueblo para salir de esta esclavitud. Esta misión la comienza Moisés, pero el pueblo de Israel es guiado por Moisés y lo termina Josué, porque Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Así es que hoy nuestra meta final es la vida eterna.
Hoy, como hijos espirituales del pueblo de Israel, somos el Israel espiritual. Sabemos que hemos sido injertados en el olivo principal, que es Cristo. Así es que si hoy estamos injertados en el olivo principal, usted y yo somos parte de ese árbol que da el fruto del Espíritu de Dios. Somos ese remanente que hoy Dios nos está llevando a una meta final, que es la vida eterna. Lograr mantenernos en santidad para poder entrar en esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Pero además, no solamente para esto Jesús murió en esa cruz del Calvario, sino para que todo aquel que le sirva y decida vivir en esa santidad, pues será un instrumento en las manos de Dios para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Pero nosotros, a través de nosotros, es que vamos a vivir, y estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo un tiempo donde vemos que somos tentados por todas partes, donde hemos visto cómo la maldad sigue aumentando, y está escrito: el amor se enfriará a causa de la maldad. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Estamos en esta era donde todo es más complicado. Por eso es necesario que nosotros dependamos de Dios para permanecer en santidad. Si nosotros no decidimos tener un tiempo de oración, nunca podremos ver la mano de Dios operar ni en nosotros ni a través de nosotros. Es necesario entrar en la presencia de Dios y permanecer más tiempo orando por nosotros mismos, cada uno por uno mismo, que por los demás. Escuche bien, si nosotros permanecemos en la presencia de Dios, orando por nosotros mismos, porque Dios dándole el permiso al Espíritu Santo para que escudriñe el corazón, para que revise mi alma, para que saque, me deje ver por dentro, para que saque lo oculto, que otras personas quizás lo pueden ver, pero yo no sé qué está. Entonces, el poder de Dios tendrá la capacidad, tendrá el permiso de parte tuya para poder quitar, desarraigar, arrancar y plantar en nosotros ese poder para mantenernos en santidad, para conquistar, y que solo en su presencia lo podremos lograr. Nosotros necesitamos rendirnos y depender de las fuerzas del Espíritu para mantenernos apartados y separados en esta santidad perfecta, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Decía, ahorita estaba hablando de este capítulo de Hebreos 12:14, porque la Biblia revela literalmente que la santidad y la sanidad del alma están intrínsecamente ligadas. No se pueden separar. La santidad comienza en tu corazón. La santidad comienza de adentro para afuera. La santidad es un resultado de lo que Dios ha logrado hacer en tu interior. Esa es la santidad perfecta. Por eso es que Hebreos 12:14 establece seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santificación comienza en el corazón. ¿Cómo estamos en cuanto al amor a los que nos hacen daño? ¿Seremos capaces de perdonar y mantener esa paz y esa comunión con ellos a pesar de? ¿Tendremos el poder para perdonar genuinamente por medio del Espíritu Santo? La santidad habla de cómo perdonar a otros para que nuestro corazón esté descontaminado y libre para recibir la unción fresca de cada día. Jesús dijo que Él no puede poner vino nuevo en odre viejo. Al lograr una perfecta comunión con el Espíritu Santo sin estorbos, entonces podremos ver al Espíritu Santo operar en nuestra vida.
quitar esos dolores que no nos dejan, esos traumas que no nos dejan avanzar y que quizás nos hacen, es un vacío que tenemos constantemente y que queremos llenar por otras partes, con otras cosas que no sea la presencia de Dios. Cuando decidimos hacer eso, por eso es que este verso habla de que si tenemos algo contra alguien todavía, entonces no hay la santidad perfecta. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dos condiciones importantes. La sanidad del alma me habla de que estoy en paz con todos. Si llego a estar en paz con todos, si llego a perdonar a todos, si puedo caminar en el amor de Dios, entonces esa santidad está caminando conmigo. Josué recibió esa orden de parte de Dios y quiero hablar de dos palabras importantes que aparecen en este capítulo. Recuerde que cada palabra, retomando el capítulo de Josué, cada palabra que la Biblia establece, ya sea de un lugar o un nombre de una persona, todos los nombres tienen un significado específico en el hebreo. Así es que Josué recibe una orden de Dios que llevara al pueblo al collado de Aralot, para allí en ese lugar secreto, apartado, en esa montaña, en ese lugar montañoso muy apartado, poder santificar al pueblo y hacer un nuevo pacto antes de entrar a la tierra prometida. Allí debía de hacer algo importante Josué con el pueblo. Y dice así Josué 2-3 y del 8-9. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Recuerde que él está circuncidando por segunda vez porque toda aquella generación que salió con Moisés en estos 40 años que estuvieron en el desierto, fallecieron la mayoría. Solamente muy pocos, Josué y unos cuantos, estaban caminando todavía al lado de Moisés y pudieron entrar. Esta nueva generación debía de ser circuncidada, debía de entrar en ese pacto en el collado de Aralot. Y dice el verso 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Dos palabras importantes, dos nombres importantes. ¿Qué significa Aralot? ¿Por qué en el collado de Aralot? ¿Y por qué cambiarle el nombre para Gilgal? Quiero que usted mire esta revelación. Aralot en hebreo quiere decir arel, es la palabra arel y significa desnudo o ser descubierto. Josué, desnudo o ser descubierto. Es decir, Josué había llevado al pueblo que se desnudara, que desnudara su alma delante de Dios para que Dios sacara a la luz, para que quedara descubierto lo que no les permitía estar en santidad, para que lograran renovar el pacto de amor y de santidad con Dios. Qué tremendo. En el libro de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos da una luz de lo que hoy significa ese nombre, Arel, en nosotros, estar desnudos o ser descubiertos. Y el apóstol Pablo lo establece de esta manera. En Segunda de Corintios, capítulo 3, 16-18, dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dos palabras importantes en este capítulo que habla el apóstol Pablo, y es necesario un arrepentimiento para que haya una conversión. Y él dice, cuando se conviertan al Señor, podemos estar creyendo en Dios por muchos años, podemos estar incluso sirviendo a Dios por muchos años, podemos estar dando todos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras fuerzas a Dios por muchos años, pero no vemos el avance porque nunca nos hemos convertido de todo corazón. Hay algo que no ha llegado al arrepentimiento genuino. Hay algo que todavía me atrae al pasado porque yo nunca he venido a la presencia de Dios con un arrepentimiento genuino. Tremendo. Estas dos palabras son importantes. El que se conviertan al Señor y que miremos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Que nos desnudemos delante de Dios. Si hoy reconoces que estás viviendo sin la santidad que Dios requiere, Dios te está hablando y dándote la oportunidad de entrar en ese arrepentimiento genuino. En la presencia de Dios hay libertad para hablar a cara descubierta, porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, no para condenarnos, hermanos míos. Dice Juan 3:17 que a todo el que le recibió, no lo recibió para condenarnos, sino para salvarnos, para darnos una vida nueva, para que podamos entrar en ese estilo de vida, de amor, de perdón, de santidad perfecta delante de Dios. Así es que en la presencia de Dios hay libertad para hablar a cara descubierta. Necesitamos venir con la decisión de hablar con el Señor a cara descubierta, sin tratar de engañar a Dios, sin tratar de poner máscaras. Ponemos máscaras de alegría, de gozo, ponemos máscaras de amor, damos abrazos, pero en el fondo Dios no puede ser burlado. En el fondo sabe Dios que te faltan cosas por liberar, te faltan cosas por sanar, te faltan adicciones que entregar, te faltan cosas que solo Dios sabe que están guardadas en tu corazón y que como no has subido a Aralot, no has entrado en la presencia de Dios con la intención de descubrir tu alma, de decirle, Señor, esto es lo que me está pasando. Quizás te puedas pasar mucho tiempo en la presencia de Dios orando por los demás, orando por la condición del otro, sin orar por tu propia condición. Jesús dijo que no le podemos sacar la paja al otro sin antes sacarnos la nuestra. Necesitamos venir a Dios, que Él nos ayude, que nos dé el poder de ser transformados de adentro hacia afuera. Que Él nos dé el poder para amar aún a los inamables. Eso es santidad. Eso es caminar en el amor de Dios y la santidad. Así es que esta palabra Aralot me habla del arrepentimiento genuino, así como habla Pablo en 2 de Corintios 3 sobre el arrepentimiento que debemos de tener, convertirnos de todo corazón para venir al Señor. Si nosotros no hacemos esto, siempre va a haber una iniquidad, escuche bien, una iniquidad, y luego voy a hablar un poco más sobre la iniquidad. Esa iniquidad es ese bache que todavía, esa cascarita de plátano que todavía me la ponen y resbalo y caigo, porque hay algo que no ha sido sanado, tratado por Dios, por lo que todavía puedo caer en debilidades, en errores, en pecados que sabemos que solo nos remordemos, pero no hay un arrepentimiento genuino. Sin santidad, ciertamente nadie verá al Señor. Y la otra palabra es que Dios le cambia el nombre
de Aralot a Gilgal. Dice, hoy he quitado el oprobio que traían de Egipto. Hoy he quitado el dolor, el abuso en que ustedes fueron expuestos en Egipto. Hoy he quitado esa vergüenza que ustedes tenían en Egipto. Hoy he logrado cambiar eso porque ustedes han venido a cara descubierta. Pero ahora los llevo a Gilgal. Le cambio el nombre de Aralot a Gilgal. Y en hebreo es la palabra Galgal. Y mire qué interesante. Encontré que la palabra Galgal significa rueda, remolino de viento, torbellino. Tremendo. Rueda, remolino de viento, torbellino. ¿Cuántos han oído hablar de los tornados, de los remolinos de viento que llegan a un lugar y transforman, destruyen todo lo que hay? Y hay que volver a plantar, hay que volver a sembrar los árboles, hay que volver a armar la casa, hay que volver a construir, porque el remolino de viento se lo llevó. Entonces Dios los había entrado en Gilgal. Y dice que la palabra principal de esta palabra de Gilgal es construir, poner cimientos, es la palabra baná, y quiere decir construir, poner cimientos, edificar, levantar, reedificar, reparar, establecer, restaurar, fortificar, labrar, maestro, obra, poner. Puede ser también la palabra Bayit y significa casa de Baal o Dagón. Tremendo. Él nos mete en el remolino, nos ha metido en ese remolino después que le hemos entregado el dolor, después que le hemos entregado todo lo que no sirve. Todo lo que no sirve, y viene Dios y empieza a construir, a poner cimientos nuevos en nuestro carácter, a hacer un edificio nuevo en nuestro ser. Empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas, a levantarnos, a hacer algo nuevo en nuestras vidas para que nosotros podamos hacer la obra y poner el reino de Dios en la tierra. Pero es interesante cuando me dice que es la casa de Baal o Dagón, la casa de la emboscada de Dios, la casa de los desiertos, la casa del pasto, la casa de la respuesta, casa del escape, casa de la atadura para trasquilar ovejas, casa de la tranquilidad. Cuando subimos al Aralot y nos desnudamos en su presencia, Él nos trasladará a Gilgal. Por tanto, hoy necesitamos subir a Gilgal, al Aralot primeramente, y desnudarnos para que allí nos traslade a Gilgal y el alma en su presencia pueda ser transformada. Necesitamos entrar porque Dios nunca quitará lo que no estés dispuesto a entregar. Necesitamos entrar para poder buscar la presencia de Dios, para que nos descubra lo oculto del alma, para ser prosperados en todos los caminos de nuestra vida. Aquí Dios nos pondrá cimientos nuevos, quitando la vieja vestidura y arrancando lo que estorba tu relación con Él. Aquí dice que podemos entrar a la casa de Baal o Dagón. Usted y yo vivimos en este mundo cargado de pecado. Estamos rodeados de Baal y rodeados de Dagón, rodeados de ídolos por todas partes. Aún la ciencia nos ha colmado de ídolos con estos instrumentos. Desgraciadamente nos ha tocado vivir una época fuerte de pecado, aún peor que lo que vivieron en el camino del desierto. Usted y yo estamos en este lugar, en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso necesitamos que Dios nos haga una emboscada. Dice que entras a la emboscada de Dios.
entras a la emboscada de Dios. Mire, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y Él empieza a hacer esa emboscada, es porque nos quiere transformar. Ahí nos quiere poner esos cimientos nuevos. Ahí nos quiere depositar esa nueva unción. Nos fortalecerá en sabiduría, en inteligencia, en estrategia, para que podamos lograr hacer un nuevo camino, no solamente para ti, sino para ti y para los tuyos. Para tu ministerio, para tus dones, para que haya un mayor discernimiento tan importantísimo en esta época en que nos ha tocado vivir. El discernimiento es tan importante en esta época para discernir las nuevas estrategias que Él quiere darnos, pero también para discernir entre el bien y el mal y saber escoger la dirección correcta, y sobre todas las cosas nos fortalece en el poder del amor. Necesitamos entrar en Gilgal. Cuando logramos entrar en Gilgal, allí nos fortalece y nos da un nuevo nacimiento. Recuerda que cuando en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ni ver ni entrar al reino de Dios. Así es que necesitamos ese nuevo nacimiento, con un nuevo cimiento, con una nueva estructura, con una nueva base sólida, inconmovible, que solo el poder de Dios nos lo puede otorgar. Nos permitirá construir ese nuevo carácter de Gilgal. Salimos con el carácter de Cristo, salimos con una luz y un poder nuevo para construir un nuevo andar. Allí nos hace una nueva persona, llenos de amor, de poder, de sabiduría. Que aunque seguimos viviendo en el mundo lleno de ídolos, llenos de Baal o de Dagón, nada te podrá tentar. Nada te podrá arrastrar al mundo, porque en Gilgal Dios nos hace una emboscada donde nunca saldremos igual que como entramos. Nunca, porque su presencia se hace como un torbellino en nuestras vidas que arranca y quita de nuestro ser lo que estorba su presencia. En Gilgal nos sentimos que estamos en el desierto. Ciertamente muchas veces Dios nos pone en un desierto porque allí nos lleva para hablarnos. Allí nos lleva para atarnos con lazos de amor, como dice Oseas en el capítulo 2 y el capítulo 4. En Gilgal encontramos el pasto, que es el alimento de su palabra, para que el espíritu de la mente pueda ser transformado, como le dijo el apóstol Pablo a los de Efesios en el capítulo 4, en el verso 22. Renovaos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y renovaos en el espíritu de la mente. Necesitamos entrar en Gilgal para que Él nos pueda transformar en el espíritu de la mente. Jesús dijo en Juan 10:9 que Él es el pan de vida. El que entra a Él comerá pasto, encontrará pasto. Necesitamos, cuando decidas entrar en Gilgal, en ese lugar secreto de intimidad y transformación en su presencia, para encontrar respuesta a todas las cosas. Mire, entramos a la casa de la respuesta, dice uno de los significados. Allí encuentras la respuesta para todo lo que te ata al pasado, para todo lo que está estorbando tu paz, todo lo que te está atormentando, todo lo que te está sacando de avanzar en la santidad que Él requiere. Allí vas a encontrar la respuesta. Cuando llegas a Gilgal y le das la oportunidad al Espíritu Santo de trasquilarte, dice que entramos a la casa de trasquilar ovejas. Tremendo. Los pastores tienen que trasquilar, tienen que cortar, tienen que quitar la lana excesiva de las ovejas para que puedan caminar libremente. Así, cuando entramos a la presencia de Dios y se lo permitimos, Él nos trasquila y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque dice que entramos a la casa de la tranquilidad. Entonces, esa
ese entendimiento, ese caminar sin tener ya el peso del pecado, la vergüenza de la falta de santidad, deja de ser. Deja de ser. Así como dice Isaías 54 del 4 al 8, y se los quiero leer. Isaías 54 del 4 al 8 dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la vergüenza de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, está hablando de la iglesia, del pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Esta promesa para los hijos de Dios, para el Israel espiritual. Dice que como a esposa de la juventud que es repudiada, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel había entrado a aquel lugar para hacer una marca distintiva, un pacto, una circuncisión que era un acto de obediencia. Tenían que quitarse una parte de su cuerpo para poder decir que son parte del pueblo de Dios. La circuncisión era esa señal. Aun cuando el pueblo había llegado a la tierra prometida, necesitaba una preparación espiritual. Necesitaba la circuncisión, la transformación y renovación de ese pacto de santidad antes de que pudieran disfrutar los beneficios de aquella conquista. Hoy nosotros no necesitamos cortar nada externamente, hermanos míos. Bendito sea Dios por el sacrificio de Cristo. Hoy no necesitamos hacer nada externamente. Hoy Dios opera en nosotros, en nuestro hombre interior. Opera de adentro para afuera, porque mora en nosotros el propio Espíritu Santo. Usted y yo hoy somos la morada, somos el templo de Dios, que es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro sanador. Por eso, aun cuando ya somos hijos, estamos en Cristo, pero necesitamos entrar en Gilgal. Aun cuando somos en Cristo, por eso decía ahorita que podemos estar sirviéndole a Dios por mucho tiempo, pero hay detalles de tu vida que deben de ser sanados, restaurados, para que podamos disfrutar de lo que Dios tiene con nosotros. Así es que necesitamos disponer el corazón para que Él pueda quitar lo que está estorbando en mi alma, para que Dios ponga nuevos cimientos en nuestros pensamientos, para que nuestra mente sea renovada de tal manera que ahora tu mente es la mente de Cristo, y a través de esa mente santificada, Él es nuestro mayor ejemplo. Cristo Jesús es nuestro mayor ejemplo. Murió sin pecados en aquella cruz, el Cordero perfecto, sin manchas. Así tenemos que ir nosotros, porque dice la palabra de Dios que no entrará en el cielo corrupción alguna. Viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Dios está demandando que tú entres en su presencia, que tú entres en Gilgal, para Él transformar y renovar tu mente de manera tal que ahora tu mente sea la mente de Cristo y puedas pensar como Él piensa, puedas amar como Él ama, puedas perdonar como Él perdona, puedas desechar lo que Él desecha y amar y defender lo que Él ama y defiende. Así es que Él necesita construir en nosotros su carácter, su mente, su carácter, para que haga de nosotros esa nueva vasija y pueda esa nueva unción a nuestras vidas.
Dios está demandando que su pueblo entre en su recámara secreta con la disposición correcta, porque solo allí podremos ser sanados, transformados y santificados. Creo que hasta aquí vamos a dejar esta parte, pero vamos a seguir hablando de Gilgal. Hay partes importantes donde necesitamos entender el propósito de Dios, por qué Dios demanda esta santidad perfecta el día de hoy. ¿Qué pasa en mi interior cuando yo me acerco a la presencia de Dios y le permito al Señor hacer todas estas cosas en mi vida? Bendito sea el Señor. Hasta la próxima. En el segundo capítulo, pues veremos aún más sobre la santidad. ¿Por qué la santidad es tan indispensable? ¿Para qué buscamos esa unción si no caminamos en santidad? Necesitamos saber la importancia de la santidad porque le servimos a un Dios santo. Somos la casa del Dios vivo. Necesitamos buscar esta santidad. En la segunda parte veremos todos estos detalles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.